Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Ronny Chávez Luna. Para consultas, dudas, aclarar las instrucciones de una actividad a realizar, lo pueden hacer a través de los mensajes de la plataforma vía WhatsApp o correo electrónico. En cada uno de ellos, al momento de recibir el mensaje, lo reviso y le envío una respuesta en la cual le permita entender qué es lo que se quiere realizar en la actividad o aclarar la duda presentada. Por ello, aquí estamos iniciando, pues le damos la bienvenida a la asignatura Gerencia Estratégica. Es importante conocer pues, ciertos conceptos básicos de esta área, dado que el buen uso de ellos, de los líderes de las organizaciones, al hacer un buen uso de estas herramientas que brinda la gerencia estratégica, entonces puede conseguir los objetivos establecidos y garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Estas herramientas, pues entonces, van desde la creación de la misión, la visión, los objetivos de la empresa, hasta todas aquellas actividades que entonces me van a permitir cumplir con las metas propuestas, siempre y cuando exista la participación y la colaboración de todos los miembros y en especial de los gerentes, ya dado que por ser los líderes los que guían a cada uno de los trabajadores, pues entonces son los que van a permitir que exista esa eficiencia dentro de la organización. De forma general, pues vamos a ver cuál es el plan de evaluación de la asignatura. Tenemos una primera actividad que trata sobre la gerencia estratégica. Esta gerencia estratégica vamos a estudiar las matrices de análisis estratégico. ¿Cuáles son esas matrices? La matriz FODA y la matriz PEYEA. En cada una de ellas vamos entonces a tomar una empresa y le vamos a hacer el respectivo análisis a través del el uso de estas matrices. En una segunda actividad vamos a estudiar el análisis del entorno de la empresa. Recuerde que tenemos el entorno externo y el entorno interno. El externo, entonces ahí vamos a hacer el análisis PES y en el interno vamos a hacer el análisis de la cadena de valor. También debemos entonces tomar en cuenta una empresa y hacer el respectivo análisis de tanto externo como interno. Luego, en las áreas funcionales de la empresa, vamos a ver cómo se estructura una empresa y cuál es su capacidad de producción. Y por último, en la cuarta actividad, vamos a estudiar lo que es una estrategia. Aquí vamos a ver entonces cuál es la importancia de aplicar una estrategia de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo del sector. Recuerde que en todo sector de producción, de servicio, entonces existe un ciclo y pues entonces para cada una de ellas se debe aplicar una estrategia específica. Vemos que según Fred Davis, la gerencia estratégica es todo aquel proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permiten que una organización logre los objetivos. Es decir, la gerencia va a organizar toda esa información cualitativa y cuantitativa que le va a permitir tomar decisiones en un momento dado. Esta gerencia estratégica entonces permite monitorear cada uno de los hechos o situaciones que se presenten tanto internos como externos y que me van a afectar de forma positiva o negativa a mi organización. Por lo tanto, esta gerencia, entonces, al establecer esos objetivos, al establecer los valores, la misión, la visión, pues entonces le va a ofrecer, otorgar, le va a suministrar a cada uno de los empleados toda esa información necesaria que a su vez se convierte en un lenguaje común. Es decir, todos van a dirigirse hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta y por lo tanto todos van a
a cumplir con las actividades asignadas que permiten entonces alcanzar dicho objetivo. Todo esto siempre haciéndolo en un periodo de tiempo razonable y que esté entre las establecido en la planeación realizada en la empresa. En resumen, vemos entonces este concepto que la gerencia estratégica me formula todas las acciones que vamos a llevar a cabo, las ejecuta según lo establecido, según ese cronograma, según esa planificación realizada y las evalúa para que se pueda conocer si se están obteniendo o no los resultados que se están buscando. Para ello, entonces, debe identificar esas amenazas y oportunidades externas y ver cuáles son mis debilidades y fortalezas internas. En este caso, estamos hablando de la aplicación de la matriz FODA. Esta matriz FODA o DOFA, como también se le conoce, entonces va a ver cómo está mi empresa, cómo está mi organización, tanto internamente como externamente. Si con las fortalezas que tengo puedo entonces funcionar y aprovechar las oportunidades que me da el entorno y también disminuir esas amenazas presentes, disminuyendo entonces las debilidades con las que tiene la empresa. Para ello, pues entonces se debe la empresa establecer objetivos, desarrollar alternativas que son las que a través de la toma de decisiones me van a mí garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Al establecerse estas metas, diseñar políticas, motivar a los empleados, se puede entonces asegurar que los recursos se están utilizando de forma correcta y que la evaluación y a través de la evaluación, pues entonces vamos a poder conocer si los resultados están acordes a los resultados de la ejecución están acordes con la formulación realizada. Todas las decisiones que se tomen en un momento dado, pues entonces van a depender del tipo y el tamaño de la organización. Pero hay que estar consciente que todas las empresas, sin importar su tamaño, debe tomar decisiones. Debe tomar decisiones que le van a permitir entonces permanecer en el mercado, le puede entonces expandirse en el mercado, le puede garantizar que su producto o su servicio va entonces a ubicarse dentro del mercado y está garantizando entonces la satisfacción de las necesidades de los consumidores o de los demandantes en este caso. Por lo tanto, aquí juega un papel muy importante de dónde se encuentra ubicada la industria en el país donde se localiza y sus propios recursos, capacidades y estrategias. ¿Qué quiere decir? Esto aquí se refiere a que vamos a estudiar una empresa y debemos entonces, en primer lugar, ubicarnos dentro de un sector. Este sector, entonces, me dice a mí si es de manufactura, si es primario, secundario o terciario, ¿sí? De explotación, de manufactura o de servicio. ¿Dónde se encuentra ubicado? Si tiene las vías de comunicación necesarias para poder entonces trasladar el producto, en el caso del producto, o si cuenta con la plataforma tecnológica de infraestructura también para poder entonces hacer llegar un servicio. Y si para poder elaborar el producto, la materia prima se encuentra cerca o está donde se debe adquirir y cuáles son los plazos entonces para la elaboración del producto. Vemos que entonces todos estos análisis estamos viendo que
al ver las debilidades y las fortalezas de la empresa, las oportunidades y las amenazas, la misma puede entonces generar las estrategias que requiere y así poder entonces saber si va a cumplir o no con los objetivos planteados en el momento de la estimación y al momento de la evaluación, entonces ver si son acordes a esa planeación realizada. Para entender la matriz DOFA, entonces esta se hace en cuadrantes. Estos cuadrantes, en un lado se colocan las oportunidades y amenazas, que es lo que tenemos externo, ¿sí? Es toda aquella que son externas y que van a afectar a todos por igual. Y tenemos las fortalezas y debilidades, que es todo aquello interno. Es decir, que es propio de la empresa. Al hacer una lista de todas las oportunidades y de las amenazas, de las fortalezas y debilidades, vamos a empezar a generar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Una primera estrategia es la estrategia FO, es decir, aquí vamos a maximizar, ¿sí? A utilizar las fortalezas para maximizar las oportunidades que me da el entorno. Es decir, yo tomo todas esas fortalezas con las que cuenta mi empresa y veo qué oportunidades hay en el mercado y las aprovecho al máximo. ¿Para qué? Para poder entonces garantizar el funcionamiento de la empresa, la rentabilidad de la empresa, la liquidez de la empresa y que se cumplan con todos los objetivos establecidos. Una segunda estrategia es la estrategia 2. Esta estrategia entonces busca minimizar esas debilidades que tiene mi empresa, aprovechando al máximo las oportunidades que tiene el mercado, el entorno. Es decir, mi empresa cuenta con unas debilidades en el área de tecnología, pero tengo oportunidades de asociación con una empresa tecnológica, entonces voy a aprovechar esa oportunidad que está en el entorno externa para poder entonces minimizar mi debilidad y así poder entonces garantizar el funcionamiento de la empresa. Luego tenemos las estrategias FA. Estas buscan maximizar las fortalezas para poder minimizar las amenazas. Es decir, con las fortalezas que yo tengo en mi empresa, voy a buscar, ¿sí?, estrategias que me permitan entonces evitar que las amenazas me afecten la empresa o minimizar ese efecto sobre mi empresa. Si yo tengo personal y una amenaza son las condiciones de las carreteras, y yo tengo una fortaleza que puedo entonces ubicar unos trailers para lo personal que trabaja, entonces yo aprovecho mi fortaleza de poder entonces contar con trailers donde puedan dormir los trabajadores o descansar, y así minimizo esa amenaza de la vialidad que no me va a permitir entonces que los trabajadores lleguen al sitio de trabajo. Entonces vemos que tenemos que aprovechar esa fortaleza para minimizar las amenazas. Y esta, que es el cuadrante donde debemos tener la mayor objetividad posible, donde tenemos que analizar bien cada uno de los puntos, porque en ella vamos a minimizar las debilidades evitando las amenazas. Es decir, todas aquellas debilidades que mi empresa me pueda entonces conllevar a que las amenazas me afecten de forma mayor. Entonces, debo minimizar esas debilidades que tengo para poder entonces evitar que las amenazas afecten aún más a mi empresa. Ahora, en la matriz PEGEA, aquí también vamos a estudiar
aspectos internos y externos de la organización. Entonces tenemos que los factores relativos de la organización o los factores internos es la ventaja competitiva y la fortaleza financiera que tiene la empresa. Y los aspectos externos son los factores relativos a la industria, ¿sí? O externos son la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno. En este caso, vamos entonces a establecer, ¿sí? Una serie de variables en cada uno de estos factores, ¿sí? Tenemos las variables financieras, las variables de ventaja competitiva. Le damos una puntuación a cada una de ellas y las representamos en este eje de coordenadas. En este eje de coordenadas se forma donde nos ubiquemos la empresa, dependiendo en el cuadrante donde nos ubiquemos, vamos entonces a tener estrategias en un momento dado. Entonces, estrategias agresivas, estrategias competitivas, estrategias defensivas o estrategias conservadoras. Estas, pues entonces la que me van a decir a mí, sí, yo puedo entonces tomar riesgos o permanecerme quieto en el mercado sin tomar riesgos, sino simplemente buscar una solución a mis problemas, a mis debilidades, para poder entonces enfrentar nuevamente el mercado. En este caso, pues entonces, en el agresivo, la organización debe explotar su posición favorable, es decir, se encuentra en una posición donde puede tomar riesgos dadas las fortalezas que tiene la empresa y así aprovechar esas oportunidades que hay. En el caso del conservador, en el conservador, ahí la empresa debe permanecer tranquilo, ¿sí? Aquí no se, como su palabra lo dice, debe ser conservador, no debe tomar riesgos, debe minimizar entonces las amenazas existentes y continuar en el mercado. En el defensivo, ya en este caso, la empresa sí debe atacar todas esas debilidades y esas amenazas existentes y de esta forma poder entonces garantizar la supervivencia de la empresa y salir de la situación en la que se empresa. Y cuando estamos en el competitivo, pues realmente la empresa está completamente en su capacidad y puede entonces buscar nuevos mercados, puede explorar nuevos nichos y así poder entonces crecer aún más. Entonces vemos que dependiendo de cómo se encuentre mi empresa, pues yo voy a generar una estrategia específica. De ahí que se decía que estas herramientas me van a permitir entonces a mí tomar una decisión. Y esa decisión, pues entonces se basa en ese análisis de las variables y de la situación que se están presentando. Ahora, para poder entonces hacer el análisis del entorno, vemos que entonces es todo aquello que me va a afectar a mi empresa. Dentro de mi empresa, yo tengo una entrada, un proceso y una salida. Es decir, entran unos productos, una información, esta se procesa y genera entonces un bien o un servicio. Debo entonces retroalimentar a mi proceso de entrada para decir si lo estamos trabajando de forma correcta o si se deben hacer cambios que me permitan entonces generar un nuevo proceso que me dé como resultado el bien o el servicio esperado. Pero también mi empresa se encuentra entonces afectada por un entorno que es algo externo y que este me va a mí afectar de forma positiva o negativa en un momento dado. Por lo tanto, debemos hacer entonces un análisis del entorno general donde vemos un conjunto de factores de carácter socioeconómico que afectan por igual a todas las empresas en un tiempo y espacio dado. Como está diciendo, todo aquello que es externo me va a afectar va a afectar a todas las empresas por igual y todo lo que es interno es propio de la empresa y por lo tanto debo comparar en un momento dado, como lo dice el entorno competitivo, con empresas del mismo sector o de similares características. Como lo estaba mencionando, en el análisis del entorno, pues entonces vamos a ver que en el entorno general
vemos factores económicos, factores socioculturales, factores político-administrativos, factores tecnológicos. De ahí que el nombre de este análisis se llama PES. Y en el entorno específico vamos a ver factores relativos a los clientes, a la competencia y a los proveedores. Para hacer este análisis, entonces nos planteamos unos objetivos y que es diagnosticar la situación actual y futura de la empresa y este se lleva a cabo en unas fases. Esa fase pues debe ser definir los límites, definir las variables y hacer el análisis y representación del perfil. Para definir los límites, entonces debemos ver si cuál es el nivel de análisis, es decir, si es local, nacional o mundial, y discriminar la información, es decir, tomar solo lo más importante o lo relacionado con la empresa. Luego que definimos los límites, vamos entonces a definir las variables o dimensiones básicas de este análisis. Como ya lo mencioné, son los factores políticos legales, factores económicos, socioculturales y tecnológicos. Hay un listado de variables a considerar, pero solo tomamos aquellas que están relacionadas con mi empresa, es decir, discriminamos la información a lo más importante. Luego, le damos entonces una ponderación que va del 1 al 5 y y al obtener estos resultados es lo que vamos a representar. ¿Cómo se ve esa representación? De esta forma, un gráfico donde tiene picos hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, y estos picos son los que van a decir si eso es una oportunidad o una amenaza, partiendo del hecho de que la puntuación se le da desde muy negativo hasta lo muy positivo. En cambio, en el análisis que hacemos interno de la empresa, ahí vemos la cadena, lo hacemos a través de la cadena de valor. Y esta cadena de valor, entonces, voy a analizar una serie de factores internos, áreas de la empresa que me van a, entonces, a mí permitir ver cuáles son las más relevantes y cuáles son entonces las que me están dando esa diferenciación dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias por su atención y espero la realización de las actividades en esta asignatura sea para su crecimiento profesional y académico. Muchas gracias.